alineamiento, voy a crear un alineamiento horizontal, necesito para crear un alineamiento horizontal. Y con eso pues después de eso recuerden que habíamos hecho la parte del perfil, creamos la superficie, ponemos la parte del terreno natural, es el elemento 3, dibujarlo, dibujarlo. Después de eso lo que voy a hacer es generar mi perfil vertical. Cuando selecciono el perfil voy a poner OK y con eso voy a hacer un diseño geométrico. Voy a hacer unos cortes rellenos. Vamos a lo voy a hacer para elegir. Así más o menos como si estuviéramos haciendo compensación de cortes y rellenos. Después lo siguiente que hay que hacer es que tenemos que ir a la parte de, estamos en esta parte de aquí, vamos a la parte del ensamblaje. Aquí creo el ensamblaje. Y creo el ensamblaje, voy a poner secciones. Recuerden, ahora lo hago yo, después lo hacemos todo. Sección 1, y aquí en este caso voy a poner todos los códigos. ¿Por qué todos los códigos? Porque después si ustedes eligen solo el conjunto de etiquetas sin vías, no se muestra algunos elementos de la sección transversal. Voy a poner OK, cierro esto y me dice, voy a volver a poner de nuevo, cámara de diseño, sección 1, all code, basic, OK, lo puedo poner aquí, selecciono en donde y se me sale que crea esto, ¿no? Al hacer clic. Y una vez que tenemos a hacer clic, entonces lo que hay que hacer es ya colocarle los elementos de la sección transversal. Por eso vamos al Tool Palette, y aquí en este caso dice Tool Palette o Control 3. Tool Palette en la parte donde dice Tool Space. Ahora aquí me salen varias opciones, ¿no? El primero que sería un Basic Lane, después lo que tenemos son toda la parte de carriles. La siguiente sería toda la parte de espaldón, la parte de las medianas, la separación que hay entre una y otra, los bordillos que podemos llegar a tener, los daylights que serían los cortes y los rellenos, un genérico en caso de que se requiera para ir conectando algunas formas específicas del diseño. Voy a hacer clic en la parte inferior y vean que ahí me salen más opciones. Estamos hasta aquí en la parte genérica. Voy a seleccionar el Ray para que se me muestre todo esto, porque todo está detrás. Pongo Ray y aquí me sale toda la parte de Ray, puentes, rehabilitaciones, otras rehabilitaciones, nuevas rehabilitaciones, canales, condicionales. Esto sería condicional, como por ejemplo cuando tenemos que hacer cumple con una altura de 3 metros y queremos hacer pues, una berma de tantos metros. Pues así lo podemos hacer con este condicional. Después de eso tenemos los muros y podemos tener la parte geométrica. Voy a hacer clic derecho, voy a volver de nuevo donde dice Basic y tengo aquí la parte donde dice Basic y Lines, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer, esto es el eje, está alrededor del eje. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner un carril. El carril que vamos a poner, si vamos aquí en la parte carriles, está el Lane Super Elevation AOR. Ese es el que vamos a elegir. Hago clic ahí, aquí me van a salir todas las opciones. Si yo quisiera llegar a modificar, por ejemplo, de que no es 3, si no es 3 metros, lo voy a poner así como 3 metros. Y después de eso, una vez que haya elegido y cambiado, pues voy aquí, vean que me sale un cuadradito, ese es lo que voy a seleccionar en este eje. Porque aquí no me permite seleccionar, aquí también sí, pero aquí, en este círculo también, aquí me interesaría que aparezca. Entonces me salió a la izquierda. Si ustedes hubieran elegido que de etiquetas sin vías, aquí no les habría aparecido este hatch que está en la parte inferior. Entonces voy a cerrar esto solo para mostrar un poco las características de estos elementos. Y de esto al seleccionarlo me sale el menú contextual y ahí en ese caso tengo el Subassembly Properties. Y este sería para un elemento específico del ensamblaje, que en este caso es un carril, pero si quisiera de todo el ensamblaje, pues estaríamos hablando de esto, donde nos aparecería todo. Ahora solo vamos a tener uno, ¿no?
Si hago clic ahí, me va a aparecer solo uno, aquí me van a aparecer todas. Pero como solo quiero hacer una modificación de este, pues entonces voy aquí donde dice Subassembly Property, y ahí en la parte de los parámetros, supongamos que es 2.7 metros, pongo los 2.7 metros, el resto lo dejo tal cual como está, y aquí lo que pongo es antes de aplicar y aceptar, lo único que me interesa es también que el Use Super Elevation, que sería usar el peralte. Entonces ahí en ese caso podríamos ponerle, si este es un carril y está colocado en la parte izquierda, entonces busco lo que me dicen las izquierdas, ¿no? Y de estas dos que son izquierdas, pues habría que elegir la que dice outside, hacia afuera. Voy a poner OK, aplicar y aceptar. Entonces ahí tengo creado la parte de mi carril. Lo siguiente que voy a hacer es crear, en este caso, un elemento adicional que sería la parte del espaldón. Entonces voy nuevamente aquí en lo que dice Home, voy a Tools, y aquí en este caso voy a elegir lo que dice Shoulder, y voy a elegir Shoulder Extended All. ¿Por qué elegimos ese? Porque en realidad ahí nos permite hacer la inclinación del pelo. Entonces, si yo quiero hacer alguna modificación, la hago aquí, ¿no? Si supiera cuáles son las modificaciones que hay, si no, directamente la puedo colocar. La voy a colocar no aquí, sino en la parte de arriba. Aquí debería haber un círculo. No lo hay, pero bueno, pues ahí va a estar el círculo donde pues me aparece esto. Tal vez ustedes puedan decir, bueno, eso en realidad el espaldón solo tiene una cierta longitud y no tiene esta inclinación, pues eso es lo que vamos a modificar. Voy a seleccionar aquí, subo a Assembly Properties, y ahí en ese caso voy a la parte de parámetros, y aquí hay esta parte de los parámetros. Pero antes de modificar los parámetros, veamos el Subassembly Help, que sería el subensamblaje, la ayuda que tiene el subensamblaje. Y aquí veamos qué es a qué se refiere, ¿no? ¿Para qué sirve este subensamblaje? Va a aparecer esto, todos estos elementos, a qué se refieren, incluso cuáles son los valores por defecto, cuáles se deberían aplicar, etcétera, y cuándo se puede llegar a usar. Aquí dice, se especifica el uso de la pendiente para el peralte, la posición del peralte definida por el elemento base. Si dice no hay nada, sería por defecto, pero hay estas opciones. La dirección, etcétera. Después de eso tenemos algunos de los parámetros, pero lo que me interesa aquí está todos los detalles del elemento, porque aquí me interesa un poco ver que cada uno de estos ensamblajes lo que tiene es punto, link y shapes. Entonces ahí lo que nos dicen los codes, que serían los códigos. Por eso al inicio habíamos elegido all code, todos los códigos, que son estos códigos que vienen por defecto. Point serían los puntos, link serían todas las líneas que unen esos puntos, y shapes serían todas las formas geométricas que forman entre los puntos y las líneas. Es decir, si habláramos del AutoCAD, estaríamos hablando de los hatch, ¿no? Eso sí. Entonces aquí tenemos varios de los códigos, por eso es que pues, sería bueno pues, no cambiar esos códigos. Ahí están este sería T.1.1.2, tengo el L1 que sería la longitud que va desde aquí hasta acá, tengo el Shape 1 que sería el S1 y así sucesivamente, ¿no? Yo puedo, si que quisiera llegar a cambiar que el color de mi pavimento 1 sea de otro color, pues voy y tengo que cambiar el código S1, ¿no? El código del AutoCAD. Bien, eso simplemente era para ver, eso era para ver la parte que está en la parte de atrás de cada uno de los ensamblajes. Pero aquí lo que voy a modificar, primero está a la izquierda, el ancho yo le voy a poner 0.60, voy a poner aplicar, y ahí ven que lo que se hizo es más corto, ¿no? La pendiente de inclinación en este caso es -2, pero tal vez en ustedes es -4, voy a poner aplicar y va a cambiar esa inclinación. El daylight slope, ustedes lo van a ver si lo ven aquí a qué se refiere, pero esta sería esta inclinación que está en esta parte de aquí, y ahí en ese caso lo voy a poner 0. Al poner 0 pues desaparece, o si le pongo 0 en la parte inferior también debería desaparecer, por más que quede ese valor de no importa. El Super Elevation, voy a ver la parte del Super Elevation un poco más aquí de Use Super Elevation, y aquí en este caso lo voy a poner que sí. Estamos hablando de un espaldón que es a la parte izquierda, ¿cierto? Entonces veo la parte izquierda y de ahí lo que me interesa es el outside de nuevo. Entonces voy a poner outside, ok, y con eso pues ya tendría para poder aplicar. Termino con esa aplicación.
Entonces hasta ahí lo que tenemos es un ancho de carril y un ancho de espalda. Lo siguiente que vamos a hacer, nuevamente aquí donde dice, le vamos a colocar pues las inclinaciones, los cortes, los rellenos y la cuneta. Entonces vamos a donde dice en Basic, y en Basic vamos a tener donde dice Basic Cut, Basic Side Slope Cut and Beach. Entonces voy a seleccionar eso, no le voy a hacer ninguna modificación aquí, sino que directamente lo voy a poner aquí al final de este borde. Recuerden, tiene que ser este borde de arriba, no el borde cualquiera de estos de aquí, porque a partir de ahí nos va a hacer como los cortes, ¿no? Y esto es como una superficie, lo que se denomina top. Todo lo que está en la parte de arriba son los links o los comandos top que se ven de arriba. Y si yo quisiera determinar cuánto es el volumen de todo este corte, determinaría los links, los datos, que sería lo que está mucho más abajo. Y vamos a verlo también cuando creemos el corredor. Entonces, bien, voy a hacer esa modificación, voy a cerrar este, aquí lo que voy a hacer es una modificación a este. Entonces, si voy a subassembly properties, me van a salir todos los tres elementos a la izquierda. Después me deberían salir todos a la derecha si lo que hago es hacer el mismo. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es modificar. Aquí me dice el corte, si no lo sé, pues voy a hacer clic aquí para ver qué es lo que me sale, ¿no? Aquí me va a salir la ayuda. For slope width, for slope slope. Vean que aquí hay que ingresar el X1 porque el Y tiene ya un valor de 1. Y así sucesivamente para el resto. Esto sería para la parte del corte y esto sería para la parte del relleno. Y aquí están todos los links, los códigos, etc. Entonces aquí lo que voy a poner, lo voy a poner ese 0.5, por ejemplo, del corte, lo voy a poner 0. Este sería valor del doble, que sería el relleno. Esto de aquí le vamos a poner por el momento, no sé, 0.60. Esto pues ya va a mencionar qué es lo que tienen que hacer. Vamos a considerar que nuestra trapezoidal, que no tiene un fondo, en la parte de atrás que tenga uno también. Vamos a poner 0.5 y este que tiene 0.3. El resto lo vamos a dejar así tal cual. Aplicar, aceptar, y con eso pues aquí lo único malo de esto es que no se ve. Entonces, ¿qué es lo que nos va a hacer esta opción? Lo que nos va a hacer es, cuando tenemos corte, nos va a colocar una cuneta y después de la cuneta nos va a colocar un elemento de corte, ¿no? Y si tenemos relleno, no nos va a poner ninguna cuneta, sino que nos va a poner directamente el relleno, que eso habíamos hablado que son las secciones típicas, ¿no? En nuestro caso, generalmente nosotros ponemos pues, cunetas a ambos lados, pero pues ahí habría que ver otro ensamblaje. Por ejemplo, nosotros no lo vamos a hacer, pero habría que ver algún otro ensamblaje que nos permita colocar en todos los casos cunetas y después solo cortes y rellenos, que sí hay opciones, ¿no? Una vez que tenemos esto, lo que voy a hacer es seleccionar todo esto y lo que voy a hacer es copiarlo al otro lado, ¿no? Para eso está el mirror. Hago mirror, selecciono donde quiero que se coloque y se me queda colocado en el otro lado. Pero lo único que hay que hacer cuando hacemos este cambio, hay que modificar estos lados, o el subensamblaje de este lado de aquí, me va a seguir diciendo que es izquierda cuando este debería decir ya derecha, ¿no? Entonces voy a los de derecha, name outside, aplicar, aceptar, y también en esta parte de acá debo tener nuevamente la parte donde dice derecha, outside, ok, aplicar y aceptar. Entonces bien, hasta ahí lo que he creado es una sección transversal tipo full, ¿no? Si es que el terreno va cambiando a lo largo del recorrido de la carretera, podemos tener más. Puede ser que en un tramo específico se requiera colocar un muro, y ese muro va a ser una sección específica. Ese muro va a tener una sección específica. Puede ser que venga así con una inclinación, pase el muro y después va con una inclinación. Entonces esta va a ser sección 1, sección muro y así sucesivamente. Si es que cambia las inclinaciones o cambia la forma de nuestra sección transversal, si aumenta el número de carriles, si aumenta el espaldón o lo que sea que esté relacionado con eso, pues entonces tenemos que hacer una nueva sección. Si por ejemplo en un sitio específico tenemos que en vez de colocar una cuneta triangular, colocamos una cuneta que sea trapezoidal, pues generamos una nueva sección.
Aquí vamos a hacer, pues, con el ejercicio una sola sección. Bien, entonces, esto lo tenemos por separado. El lineamiento horizontal lo hicimos por separado, el lineamiento vertical lo hicimos más o menos en base al lineamiento horizontal, y ahí empezamos a hacer un diseño. Y después de eso, la sección transversal lo tenemos por separado. Entonces, lo que tenemos que hacer es ahora unir todo. Entonces, lo que vamos a hacer para unir todo, aquí solo lo único que voy a ver es de que esté todo habilitado, que no tenga ninguna. Si están todos habilitados, es posible que en su archivo tengan el corredor road, ese va a estar freeze, ¿no? Entonces eso, cuando ustedes vayan a tratar de dibujarlo, si está esto, pues no les va a aparecer. Entonces lo voy a quitar para que se muestre. Bien, entonces, lo que voy a hacer ahí, una vez que tenemos esto, hemos estado solo aquí en esta primera parte. Entonces aquí puedo llegar a crear el corredor. Crear el corredor, le voy a poner corredor de tramo tal, corredor simplemente es unir todos los elementos. Aquí en este caso me dice qué alineamiento es alineamiento 3. Este dice layout, parece que sí dice layout. Voy a cerrar aquí, solo voy a ver a confirmar si es el layout. Voy a seleccionar este alineamiento horizontal, voy a ver el perfil y aquí sí dice layout. Voy a poner el perfil, aplicar, aceptar. Entonces cambiar de nombre. Entonces voy nuevamente a generar corredor, genero el corredor, aquí le voy a poner corredor, le voy a poner el alineamiento, este es el perfil, aquí dice el alineamiento, dice el perfil y dice el ensamblaje. El ensamblaje pues va a tener solo uno, y a dónde tiene que ir la superficie, pues al terreno natural. Si no le digo el terreno natural, más adelante puede elegir el terreno natural, pero pues uno debería elegir todo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? El corredor lo que hace, el alineamiento horizontal lo une con la parte vertical, y con la parte vertical lo une con la sección transversal. Y los cortes o rellenos, las líneas de cortes y rellenos van a tener que llegar a algún lado. El terreno natural, que lo estamos seleccionando. Voy a poner OK, aquí se me ha creado, ¿no? De la parte del terreno natural, ya la parte de la creación del corredor. Aquí tenemos, si tuviéramos más secciones, aquí nos aparecerían las más secciones. Si quisiéramos cambiar la línea de muestreo de las secciones, que básicamente lo que hace el corredor es simplemente mostrar esa unión de todos estos elementos. Si le ponemos cada metro, pues va a tener una mejor definición, se va a observar mejor, pero pues va a consumir mayor memoria. Entonces está bien que lo dejemos así por defecto, 20. Esto no significa que nos está sacando las secciones cada 10 metros, cada 20, no. Eso vamos a hacer pues más adelante. Pero si quisiéramos cambiarlo aquí, lo vamos a cambiar, la parte de la frecuencia. Los targets, aquí en este caso, va a ver la parte de los targets. Esto sería el terreno natural. ¿Hacia dónde va? Al terreno natural. El target surface sería hacia el terreno natural, tanto a la izquierda para la derecha, especialmente con este subensamblaje, ¿no? Aquí en este caso no tengo, voy a cerrar esto. Bueno, no voy a cerrar, sino que aquí en este caso, si tuviera ya el ancho del carril ya incluido el sobreancho, ya lo podría elegir aquí, ¿no? Aquí debería elegir un alineamiento. Aquí vamos a elegir el alineamiento izquierdo-derecha. ¿Por qué? Porque hemos elegido, este sería a la izquierda y el otro sería pues a la parte de la derecha. El shoulder, este de aquí y este de acá. A la derecha y a la izquierda. No lo hemos creado, por lo tanto pues no lo vamos a poner. Después más adelante lo podemos poner. Voy a poner OK. Con eso significaría que voy a poner aplicar. Me dice que va a reconstruir el corredor, no lo ha construido todavía. Ahora lo va a construir. Ahora, ¿qué les puede pasar? Puede pasar algunos errores. Por ejemplo, este de aquí. Esto significa que este tiene un valor infinito hacia donde va la parte del corredor, ¿no? Esto se puede modificar si en la última sección le hacemos un recorte para que se reduzca, ¿no? Pero aquí podemos ver que este corredor tiene cortes y rellenos, ¿no? Cortes y rellenos, para un lado y para el otro. Pero les puede pasar que estos sean demasiado largos y tal vez no les dibuje el área, ¿no? Y habría que hacer una corrección a las inclinaciones de los talentos. Voy a seleccionar el corredor solo para verlo. Voy a seleccionar aquí donde está el corredor, aquí tiene que estar construido. Y aquí en este caso lo voy a poner que, bueno, que se seleccione y que uno deje verlo. Objetivo de. Y esta sería la parte del corredor. Vean el error que está en la parte inferior que les decía. Pero esta sería la parte del corredor. Lo que está haciendo es uniendo todo lo que tenemos ahí.
esto de aquí en la primera instancia son todo relleno, toda la parte del relleno, y aquí tenemos pues una parte de corte. Una parte de corte. Esos serían los colores que tiene para el realista. Podemos tener podemos tener para poder conceptual. Solo simplemente ven que le da un color diferente cuando se trata de relleno o de corte. Y este es el error que les mencionaba, que es este error de resistencia. Voy a cerrarlo ahí. Uno de los beneficios una vez de tener el corredor es que si yo selecciono la parte del corredor puedo hacer todas estas opciones, pero aquí me interesa, por ejemplo, sección editor. Si hago clic en sección editor, lo que me va a hacer es ponerme en 3 pantallas, ¿no? Y por ejemplo quiero ir a esta, la 330. Se me mueve aquí la línea, la 330, y se me mueve aquí a este lado, pues donde yo tengo también esta sección de regresión. Entonces ahí voy a tener que aquí yo tengo corte, y si tengo corte, significa que en este caso ven que me dice 0.50, en otro lado de acá tengo también 0.50 cuando se trata de corte, tengo las dos lunetas, tengo esta inclinación de -4, que por aquí tiene que decir 4, -2%. Si yo mido aquí, yo debería tener la medición de los valores que yo he ingresado hace un momento. Veamos una sección de relleno. El relleno, por ejemplo, sería esta de 220. Aquí tengo relleno. Y en la parte del relleno, ven que tenemos toda esta inclinación, pero aquí no tenemos cuneta. Y eso es lo que hemos puesto en la configuración. Como digo, lo malo es cuando hacemos el ensamblaje, no vemos la cuneta, ¿no? Eso sería programado para poder tener una idea de lo que se está construyendo, ¿no? -1,1, que sería la parte del relleno. Entonces, bien, eso sería bueno, interesante, como por ejemplo medir si yo mido desde aquí hasta acá, digo, bueno, pues del eje cuánto tengo que rellenar. Esto es lo que vemos con respecto al eje. Pues tenemos esto, pues hay que rellenar más, y el pie, por ejemplo, en algunos casos, a veces el pie del talud, de este relleno, a veces ni siquiera empata con el terreno natural. Entonces hay que hacer modificaciones, es decir, modificar el elemento horizontal, o aplicar para que coincidan estos sitios de corte de relleno. ¿Ya? Se va a cerrar esto, si quiero cerrar, pues cierro el viewport y con eso pues ya tengo esta primera parte. Lo que voy a hacer antes de hacer, a ustedes les va a tocar hacer, lo que voy a hacer es seleccionar la parte del corredor y lo que voy a hacer es que me ponga el drive, ¿no? Drive sería, pues, drive que sería en español, conducir, entonces voy a hacer conducir, ¿no? Voy a poner la línea del corredor, aquí me sale, que no tengo disponible, no tengo ninguna línea disponible para drive. Así, el crown, que sería, aquí, una vez que haya seleccionado el drive, o sea, he seleccionado el corredor, porque el corredor ahora se pone por sobre, ¿no? De todo el resto del mundo. Le quiero poner el drive, o también acá tengo derecho el drive, y ahí en ese caso me dice que seleccione qué es lo que quiero mostrar. Entonces, al seleccionar la parte de arriba, esto me dice crown, ¿no? Si pongo crown pay 1, me voy a poner en una capa más abajo. Crown sería la parte superficial. Voy a poner OK. Y ahí en este caso pues tendría para hacer el recorrido. Le puedo poner una velocidad, no sé, por ejemplo, puedo poner una velocidad de 50. Le puedo poner la altura del conductor de 1.08. Le puedo poner la separación, dice 0.60, de tal manera que más o menos es como si estuviera circulando. Una altura de los ojos del conductor, y ya le puedo poner que tenga 0.60 en objeto que se va a ver más adelante. Entonces ahí estoy circulando y se puede ver la parte del recorrido. Si bien esto no es como para mostrar, para vender el proyecto, pues la idea sería para ustedes cuando estén viendo, diciendo, bueno, aquí en realidad está bien, parece que está bien de visibilidad, y generalmente no lo hacemos a la altura de los ojos del conductor, sino lo hacemos a una altura mucho más alta, de tal manera que ir viendo todos los detalles de cortes y rellenos. Aquí se ha montado, porque aquí en este caso, pues así lo tiene, habría que hacer modificación para que nos muestre. Aquí tenemos un corte, y puedo decir, bueno, es un corte bastante grande. Aquí tengo una curva que es convexa, que en ese caso puedo decir, bueno, no hay coordinación con la altimétrica, aquí no se ve, más adelante
Sería bueno que le bajara la pendiente, pero va a tener que ser más corto, lo mejor sería hacer un trazado por otro lado horizontal, así como estoy viendo ahora. Y después viene la parte de descenso, que esto vean que aquí incluso da la apariencia de tener una curva vertical y otra una curva circular. Eso desde el punto de vista de coordinación planimétrica está mal. Después de la parte del relieve, tiene una gran cantidad de relieve en la parte de acá, en la parte derecha. Eso significa que en ese caso tengo que hacer algún muro posiblemente al final. Ahora tengo que pensar cómo he estado rellenando, qué es lo que voy a hacer con el agua que va a circular por aquí, porque esto agua va a seguir por aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esa parte del agua? Tal vez mejor tendría unirse un poco más a esa parte. Tengo buena visibilidad, puedo tener más o menos pensar que si ahí puedo colocar una señalización horizontal, pues también pues ya puedo desde ese momento conocer si lo voy a poner o no. Si voy a poner guardavías también, pues ahí ya se puede ver que se puede colocar guardavías. Bien, esto pues lo podemos hacer en un sentido, pongo pausa, pongo reversa y digo voy a poner que vayamos a 100 km por hora, mucho más rápido simplemente para poder ver el recorrido. No digo esto, toda esta parte va a ser relleno, después hay una parte que va a ser exclusivamente en corto. Esto es solo una parte de visualización, generalmente lo que hacemos de visualización para mostrarlo, mejor es en 3D Max, que también es de Autodesk, para poder mostrar este punto. No es un buen corte, es en esta parte, pero pues más adelante tenemos otros problemas. Normal que se haya tratado de reemplazar cortes y rellenos, lo mejor sería aquí hacer el rediseño. Voy a poner pausa ahí y voy a cerrar esto. Entonces, bien. Lo que tenemos es creado la parte del corredor. La parte del corredor lo que tenemos es, si voy a la parte de propiedades, aquí en el corredor tengo algunos parámetros. Los parámetros que ya los vimos anteriormente. Los códigos, si voy en la parte de los códigos, serían todos los códigos que hay disponibles. Códigos de punto y códigos de shape, que están asociados a este corredor específico. Feature name serían todos estos que están aquí ya conectados automáticamente. Superficie, en ese caso me interesa poner la superficie para después hacer la parte del movimiento de tierras, pero ahora lo que nos interesa es sacar secciones transversales. Entonces aquí voy a crear unos links y estos links que vamos a colocar, que dice corredor número 14, voy a poner que sean los top links, es decir, todos los puntos o las líneas que estén por sobre. Si estamos hablando de una carretera que es esto y debajo tengo una capa y después tengo aquí en adelante todo lo que tengo que cortar, me va a tomar todos estos que están en la parte de arriba. Si tomo los datos van a ser todos los que están en la parte inferior y me va a quitar toda la parte de transporte de material del pavimento, ¿no? Pero por eso entonces vamos a hacer los top links y eso nos sirve incluso para hacer análisis de visibilidad. Y no lo vamos a hacer ahora, pero lo vamos a hacer más adelante. Una vez que tenemos los top links, voy a la parte de boundaries, agrego un boundary que sea automáticamente, es decir, que me corte toda la línea que yo tengo de mi corredor, me lo corte. Voy a poner aplicar, reconstruir el corredor, aceptar y con eso pues tengo creado un corredor para que me sirva para poder determinar las secciones transversales y el movimiento de tierra. Entonces lo siguiente que voy a hacer, vean que aquí en la parte de acá arriba está donde dice, ustedes tienen así, al lado de lo que dice el workspace, aquí ustedes tienen donde dice show menu bar. En show menu bar les aparece esta parte de acá arriba, donde básicamente está ordenado de otra manera, nada más, ¿no? Si uno quisiera, pues aquí yo tengo todos estos elementos. Lo bueno de esto de aquí es que está organizado de tal manera que tengo que ir haciendo paso a paso en ese sentido, ¿no? Voy a crear unas líneas de muestreo, después puedo crear una sección, múltiples secciones, entrar líneas de muestreo, secciones, etcétera, calcular materiales, etc. Pues aquí lo que voy a hacer es crear unas líneas de muestreo. Las líneas de muestreo no son más que como ya tengo un corredor, pues he trazado una línea y esa línea lo que me hace es registrar informaciones cuando ustedes trazan las laterales en topografía. Las laterales, recuerden que estaban así, avanzaban a la lateral y medían todo lo que tenían en la lateral, a distancia de 90 grados. Eso es lo que estamos haciendo con las líneas de muestreo. Entonces voy a hacer clic en las líneas de muestreo, me dice en la parte inferior selección el alineamiento, voy a hacer enter y me van a salir todos los alineamientos disponibles, voy a poner OK. Y
Y aquí en este caso, pues me dice qué estilo tengo, estilo de líneas de muestreo. Voy a ver el estilo de líneas de muestreo, lo voy a seleccionar, vean que está apagado, eso significa que no iba para mostrarse, lo voy a poner a aplicar, aceptar en la línea de muestreo. Después de eso voy a levantar toda esta información, voy a poner OK, y aquí con esto, una vez que tengamos con el OK, aquí tengo pues, la primera colección de datos. Si yo quiero sacar, por ejemplo, solo en curvas, hago una solo en curvas. Si yo quiero sacar solo en un tramo específico, solo en un tramo específico. Pero aquí en este caso vamos a hacer por rango de estaciones. Y aquí sí nos interesa, ya no como en el corredor que hemos puesto cada 20 metros, aquí sí nos interesa colocarle un mejor muestreo. Entonces aquí en primer lugar el ancho de la vía, el ancho donde voy a levantar. Lo voy a dejar 20 metros a un lado y al otro lado voy a poner 30, después lo voy a modificar. Y en la parte de aquí, a lo largo de las tangentes, le voy a poner que me lo determine en 20 metros, a lo largo de las curvas cada 10 y a lo largo de las espirales cada 10. Cuando se trata de carreteras y terrenos planos, podemos dejar distancias mucho más largas, porque cuando hagamos el cálculo de volúmenes, pues lo que hacemos es que más o menos asumir que en 50 metros no cambia bruscamente la pendiente del terreno. Pero en cambio, en terreno montañoso sí cambia. Así que pues 20-10-10 sería una buena medida para poder levantar la información. Recuerden que he puesto 20 y 30. Voy a poner OK. Se han levantado las líneas de muestreo. Si no hubiéramos cambiado de que nos aparezca las líneas de muestreo, aquí no nos hubiera aparecido esto. No nos hubiera aparecido y pues, por más que hubiera calculado, no estuvieran. Y estas pues obviamente están asociadas a la parte de los ensamblajes, en las secciones, izquierda-derecha, pero tengo que tener en la parte de corredor, en parte de corredor, y tengo que tener línea de muestreo. Sección transversal, alineamiento, feature lines, alineamientos, feature lines, offset, alignment, y en el alignment número 3 aquí tengo las líneas de muestreo. Tendría que ir a modificar esto. Si yo quisiera cambiar todo, pues quería modificar desde aquí. Pero bueno, seleccionemos una vez que tenemos esto, lo que hay que revisar en las líneas de muestreo, hay que modificar. La línea de muestreo lo que tiene que hacer es pasar por sobre las estacas que tienen que estar en el lado. Es lo único que tenemos que hacer. Esto, por ejemplo, si quisiera optimizarlo, lo voy a mover un poco hacia acá, hacia aquí, y esto lo voy a mover hacia acá, que es el borde aquí del corte del relleno. Pues en ese caso es suficiente esa línea de muestreo. Pero hay líneas de muestreo insuficientes, por ejemplo esta de aquí me falta longitud, porque si es que no hago esa modificación, lo que me va a hacer es el programa calcular solo hasta donde está la línea de muestreo, y voy a tener un área en donde no llega el terreno natural, sino llega así, ¿no? Corta, me elimina esa. Perdón, es información adicional. Voy a hacer en esta parte de acá, lo hago aquí, y con eso pues completaría. Si hay que revisar todas las líneas de muestreo tienen que llegar a cumplir, ¿no? Obviamente algunas cosas se pueden hacer de manera manual y otras no tan manual. Lo que sí hay que evitar, por ejemplo, que hay algunas líneas de muestreo que se crucen por sobre entre dos líneas de muestreo, y eso significa que entre dos líneas de muestreo no se podrían llegar a tocar. ¿Por qué? Porque primero vamos a sacar el área de una línea de muestreo, el área de esa otra línea de muestreo, y cuando hagamos el volumen van a estar duplicados los valores de donde está la intersección de la línea de muestreo. Entonces esa es otra cosa que también hay que revisar, ¿no? Aquí no se corta ninguna, pero sí, por ejemplo, en este último tramo, desde aquí hasta acá necesitamos mayor longitud. Entonces puedo modificar una línea de muestreo, es decir, que vamos a elegir una línea de muestreo, y esta decir, bueno, esta línea de muestreo me interesa que esta sección, esta sería pues, en general toda la información que tenemos de la línea de muestreo, en la 1 con 300, esta sería la información, si me quiero cambiar como se muestra también, etc. Pero bueno, lo que mejor nos convendría es editar todo, ¿no? Editar todas las líneas de muestreo, editar el flujo de líneas de muestreo, me sale esto.
Y en la parte del grupo de líneas de muestreo, por ejemplo, yo he cambiado esta, de 20 a 35. Voy a cambiar las últimas que tengo de 20 y 30 y le voy a poner hasta aquí y le voy a poner que, por ejemplo, esta es 50 y esta de aquí es 80. Aplicar, aceptar, y ahí en ese caso, y desde aquí en adelante, me ha modificado a los nuevos valores. Y ahí, claro, cumplo con las líneas de muestreo, pero me faltan algunas que no cumplen con las líneas de muestreo. Voy a elegir alguna de estas, quizás alguna de estas que cumplan, por ejemplo, esta de aquí. Voy a elegir 800, la 800 voy a elegir para después hacer una medición de la 800. Entonces, bien, modifico las líneas de muestreo, después voy aquí, que les mencionaba que esto está como más ordenado. De la línea de muestreo voy a crear una sección, solo una sección, nada más. Y en esa sección voy a elegir el alineamiento, la de colección, que serían las líneas de muestreo. ¿Cuál voy a elegir? Voy a elegir, ¿cuánto era la de 800? 820. 820, solo la de 820. Voy a elegir las etiquetas, cualquiera de estas etiquetas, y darle ahí tal cual que están en los días. Siguiente, me dice que me va a muestrear menos 22 y 32 al otro lado. Le voy a dejar tal cual como está. Me dice que esta es la diferencia de alturas, le voy a dejar tal cual como está. Esto es todo lo que van a levantar de información. Siguiente, las bandas que quisieran poner, si no quiero ninguna banda, lo quito, que sería el corte y relleno, y crear una sección. Corte y relleno creo que no sale porque ni siquiera lo he configurado para que salga corte y relleno. Entonces, esta me sale esta sección transversal en la 800, aquí 820. Tal vez ni siquiera necesitaba tanto para un lado y para el otro, ya que incluso si yo quisiera, pude haber hecho, no sé, 10 metros a cada lado, si hubiera sido suficiente. Voy a sacar una de 10 metros hacia las secciones, crear de aquí, era la 820, siguiente, le voy a poner menos 10, eso lo tomo por defecto, pues hace el cálculo entre todas, menos 10, crear sección. Y con eso, pues incluso ni siquiera me sale esta disponibilidad. Voy a poner los 20 cada dos. Sección, crear una sección en la 0820. El estilo, no le cambiamos el estilo, ¿no? Así. Menos 20, del otro lado, siguiente, estas alturas de aquí, crear la sección, hacer clic ahí, y bueno, nos hace más cerca, ¿no? Vean que esto es más cerca que por acá, es la misma sección. Entonces aquí lo que tenemos es esta inclinación, voy a medir aquí, esto sería relleno. ¿Recuerdan cuándo les habíamos puesto de relleno? ¿Cuánto? ¿No? 0,5. Vamos a ver aquí. Entonces, le habíamos puesto un valor en X. Entonces, le vamos a poner un valor de 1. Y una vez el valor de 1, incluso vamos a hasta acá. Hasta aquí. Ser la misma que le hemos colocado en la parte del diseño geométrico horizontal 1 le hemos puesto, ¿no? Que sería pues, la parte de la sección transversal 1. Y en la parte de corte, vamos a poner la parte de corte, incluso podemos verificar, esto debería tener distancia, esto debería tener 60 centímetros, 60 centímetros hasta aquí. 58, 60 centímetros y desde aquí debería tener 30 centímetros, me parece que eso fue 31 ya, 30 centímetros. Y aquí va a medir esta inclinación, voy a poner un metro. Un metro es el que está por defecto, es decir, en Y va a estar siempre un metro, y la parte horizontal es la que va a cambiar. Y aquí queremos unos 0,50.
transversal, una sección transversal mixta, ¿no? Lo que sí en este caso lo que deberíamos hacer es medir, lo que vamos a hacer es medir la sección transversal. O sea, si ya tenemos esto, pues lo que podríamos hacer es sacar las distancias para poder determinar una cartera de chanflanes de una sección, ¿no? En una de sus tramos. Si del subtramos, y de preferencia vamos a elegir los tramos rectos. En un tramo recto vamos a elegir una sección, la sacamos así tal cual como está, y una vez que la saquemos lo que vamos a hacer es determinar estos valores. Este es X, Y, Z, el B, todo eso, ¿no? Y vamos a calcular con el método de las cruces, vamos a determinar cuál sería nuestro valor de corte de relleno. De preferencia, pues en un sitio donde tengan que hacer exclusivamente en corte de relleno porque es más fácil. Y después, una vez que tengan eso, vamos a calcular el área. Con el área de aquí, área, voy a seleccionar el área, hago clic. Voy a hacerlo rápido que no. Hasta aquí, hasta aquí. Y voy a sacar esta área que es esta, que me interesa, que es esta. Incluye. Voy a hacer como hasta por aquí, hasta aquí. Esto hasta aquí, hasta aquí y esto. Enter, y con eso incluye el área del 13.947 y esa es la que debería coincidir con el área que ustedes calculan de manera manual. Hay que colocar una, la próxima semana vamos a hacer más. Una hay que poner en sección transversal. Si quisiéramos modificar esto, supongamos que nos interesa modificar alguna sección del diseño geométrico horizontal, ¿no? Decimos en realidad esto pues está mal, voy a la parte del diseño geométrico horizontal, el límite horizontal, y aquí en esta parte del límite horizontal digo que el límite número 3, y ya después una vez está creado el corredor bien difícil seleccionar el límite horizontal, ¿no? Lo que voy a hacer es el límite el 3, voy a poner que se lo seleccione, y en selecciones voy a editar la geometría. En la geometría voy a decir que en realidad esto no es de 100, sino que es de 250, y este de acá sería y aquí me empiezan a salir algunos errores que hay que actualizar. Entonces le puse ese valor, voy a cerrar aquí siempre me van a salir todos los elementos desactualizados, superficie no, y aparte del proveedor sí. Voy a poner a reconstruirla, y una vez que lo reconstruya se me va a reconstruir todo. Los 250 y los del resto, pues me va a salir toda esa información ahí para reconstruir. ¿Preguntas? ¿No? Bien, ahora hagámoslo. Vamos a hacer de manera conjunta. De todas maneras, si tienen alguna duda, pues ahí me presentan. Entonces, lo primero que vamos a hacer